aquí dice, vean, 21 billones pagan las personas naturales de los 43 billones. Ahora corroboremos los 43 billones que recogieron en el 2016. Corroboremos. Aquí aparecen, vean. Esto es información directamente de la DIAN. Imaginen que es una información que viene del año 70. Una belleza. Muy importante esta información. Una belleza de información. Aparecen todo lo que son los impuestos en total, en general. Y esta columna que está acá son renta y complementario. Entonces vamos a mirar aquí abajo cuánto nos dio para el 2016. Renta y complementario de 43.5 billones. Entonces quiere decir de que y el sector petrolero pagó 1.8 billones, más o menos un 4%. Entonces, para que quede claro de dónde salió ese 4%, que es lo que están pagando en realidad, lo que pagaron en realidad para ese año. Y como ya habíamos calculado antes, de aquí para el 2000, para este año, está como muy pequeño, vea, para este año fueron es decir, lo que nos estamos comiendo este año, que se recogió el año pasado, estos 405,6 billones, pues son 228,380 billones. Acuérdense que yo ya les había, eso yo se los expliqué en la última presentación, en la anterior, de lo que habíamos recolectado. Pues son cifras que aparecen aquí en el serisco, que por X o Y no pueden estar muy actualizadas, pero ya son preliminares. Son preliminares de lo que ha recolectado la DIAN. Entonces, esas son cifras que no es para que uno se las aprenda de memoria, no. Pero hay que más o menos aprender a tener una idea de todo ese asunto, porque luego más adelante vamos a mirar un artículo donde ya ellos van a dar sus propias cifras, la Agencia Nacional de Minería, la Asociación Nacional de Minería, y el gremio como tal. Entonces, para que lo vamos teniendo en cuenta. Entonces ya está claro esto. Entonces ya al final ya el señor, pues él es el que le ha dado más empuje a estos artículos, a estos dos artículos. Es el señor, todo basado prácticamente en el señor Luis Álvaro Pardo, economista. Él hoy en día, a este momento, es presidente de la Agencia Nacional de Minería, presidente o director, llamémoslo. Entonces Luis Álvaro Pardo, quien hace parte de la red de justicia tributaria, aclara que la idea no es de legitimizar malos incentivos tributarios. Se trata, en sus palabras, de llamar la atención sobre el uso generalizado e injustificado de estos beneficios, sin verificar si cumplieron sus objetivos, su costo-beneficio y su impacto fiscal. Es decir, siempre obviamente el dar beneficios no tiene nada de raro, porque si estamos esperando que haya esas exenciones, deducciones, descuentos, que hay que darlos, hay que dar. Toda esa reducción a la renta líquida, de que hay que darlos, por X o Y. Todos estamos de acuerdo, hasta el economista más economista del mundo. Estamos de acuerdo, pero eso tiene que tener unos topes, porque no se puede exagerar para quedarle nosotros debiendo dinero. Y para dejarnos sin presupuesto, porque el presupuesto es de lo que se recoge la DIAN, no alcanza ni siquiera. No, es decir, prácticamente es algo más de la mitad de lo que realmente está gastando el país. Entonces, porque, como les dijera, sí, aporta más de la mitad, pero hay otra parte, como una cuarta parte de deuda. Es decir, 100 billones para este año son deuda, y son 405,6 billones. 100 billones son deuda. La DIAN aporta 200 y pedazos, como les mostré. Entonces quiere decir que la otra plata, quién sabe cómo se la rebusca. Y tras de eso, cuando ejecutan ese presupuesto, desde que hay mucho que no se ejecuta, entonces
también se sobre ejecuta, es decir, se gastan más de lo que se presupuestó. Y la plata no se ve, obviamente no hay, como yo lo he explicado, no hay percepción. El ciudadano no tiene percepción de esos billones que ellos siempre hacen, a los que les hacen proselitismo. Ya para terminar, dice este artículo, pues, dice, en última se trata de evaluar si los argumentos que le aplaudieron los empresarios a Carrasquilla en Cartagena y que han sido esgrimidos por presidente tras presidente y ministro tras ministro de Hacienda son tan sólidos como los pretenden. Sí, es decir, el caballito de batallas que siempre ellos están hablando, con base obviamente en los cálculos de los gremios, en las estimaciones propias de los gremios que no las van a hacer en contra de ellos. Entonces ellos salen siempre con el caballito de batalla de que pagan muchos impuestos, que hay que reducirles impuestos y que para eso hay que aumentar la base gravable. Entonces, ¿qué sería la base gravable? Sería abarcar más, entonces van a colocar en más colombianos y ya los topes pues los van a bajar, ya no por decir, alguien pagar impuestos primero sobre 50 millones y alguien por decir hasta 50 millones no paga impuestos de algo. Entonces después de 50 millones, entonces ya va a empezar a cobrar impuestos, es decir, se van a bajar los topes. Eso, hay muchas formas de aumentar la base gravable. A eso se refiere. Entonces vamos a revisar ahora este otro artículo acá del Espectador, que es muy parecido, ¿no? Pero no sobra revisarlo. Es del 2 de septiembre. Ustedes saben que el periódico El Espectador es un periódico de tradición en Colombia, y ellos si dan una noticia, pues puede ser una noticia que sea veraz, porque es periódico que ya tiene acreditado, ¿no? De que no se está, es decir, sí tiene sesgos políticos, claro. Todos los medios de comunicación en Colombia en su historia han sesgados políticamente, normalmente a la ultraderecha, o al centro, o a la derecha, toda esa gama. Entonces vamos a mirar a ver qué dice El Espectador, que es un periódico más moderado. Dice, ¿las empresas petroleras y mineras pagan muchos impuestos o no? Aunque en el papel las empresas deben pagar el 25% sobre sus ganancias, luego de una serie de beneficios legales, pagan apenas un 2%. Ni la DIAN ni Minhacienda dan explicación. Lo mismo que dice el otro artículo. Ya esto lo estuvimos mirando de que lo que pasaron de 7 billones a 71 billones en el transcurso del 2010 al 2016. Esto es otras deducciones. Entonces, para que tengamos en cuenta esos valores. Entonces, mirando por acá, lo mismo, el caballito de batalla de presidente tras presidente, ministro tras ministro, y con Carrasquilla, porque el artículo se refirió a Carrasquilla, el señor Carrasquilla, que es muy famoso, ya se sabe por qué. Se refieren de que Carrasquilla dijo con el gobierno de Duque de que había que aumentar la base fiscal y que estaban pagando muchos impuestos, entonces que para eso se iba a equilibrar, era el hueco se iba a llenar con la base, aumentando la base fiscal. Es muy claro que ese puñado de capitalistas son los que les pagan la campaña política. Entonces obviamente los van a favorecer más sin embargo todos votamos, ¿no? Ellos les pagan, pero los votos vienen de 40 a 50 millones de habitantes. Sin embargo, hay quienes creen que Carrasquilla, como sus antecesores, manipula la realidad bajo este argumento. Si bien es cierto que en el papel Colombia es un país con altos impuestos nominales, también es cierto que estamos llenos de decretos de excepción, regímenes especiales, beneficios y descuentos. Sí, eso es lo que generan esas leyes y decretos,
por decir, vamos a ayudar a tal gremio, vamos a ayudar al gremio de los aguacateros, de la transición energética. Entonces hacen decretos para ayudar a esos y ahí vienen los beneficios. Pero lo que dice el señor Pardo es de que no, primero que todo, que no deben ser perpetuos. No tiene que tener un término, 2, 3, 4 años. Segundo, es que tiene que haber un estudio claro de la relación beneficio-costo. ¿Cuántos empleos van a generar? Al menos que generen empleo. Que pues colocando la gente a trabajar, pues entonces al menos hay más esperanzas de un mundo mejor para todos. Pues es la mejor esperanza, es colocando todo el mundo a trabajar. Pero eso es lo que ahorita lo miramos. No me les quiero adelantar de mucho. Y entonces aquí ya habla pues de la CEPAL. La CEPAL es una entidad a nivel ya Latinoamérica, una autoridad de economía a nivel de Latinoamérica, y esta es otra autoridad ya a nivel mundial, el Banco Mundial. Y este es prestamista, obvio. Es muy obvio que el Banco Mundial se fija en todas esas cosas porque ellos nos prestan dinero y ellos tienen que saber de dónde nos va, sea el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o el que sea. Ellos nos prestan dinero, sí, pero tenemos que tener una buena calificación, como ellos mismos hablan. ¿Sí? Una buena. Entonces, ¿cuál es la buena calificación? De que haya buen recaudo para que podamos administrar la deuda. O si no, Colombia pues relativamente ha administrado, comparado con Latinoamérica, relativamente ha administrado bien la deuda. Eso sí hay peores, como dicen por ahí. Dice, son tantos beneficios y valen tanta plata que los funcionarios no tienen la capacidad de fiscalizar puntualmente los datos, facturas, comprobantes de cada uno de ellos. Las empresas estarían aprovechando los problemas de fiscalización para reducir el pago de impuestos en el país. Eso dice el señor Pardo. El argumento detrás de todos estos beneficios es que ayudarán a las empresas a crear empleo y dinamizan la economía. Es cierto que algunas ayudan a crear ambiente propicio para la innovación. En Europa, por ejemplo, ciertos privilegios para empresas que usan energías limpias permitieron el despegue de estas energías en varios países del continente. Esto que hablan aquí de crear ejemplo y dinamizar la economía es lo que yo les expliqué de la teoría neoliberal del derrame o el goteo, que dice que el rico al lograr tener más dinero, hacerse más rico, pues entonces se le rebosa la tasa y esa tasa se rebosa y el pobre va a recibir de ese rebozo. Pero eso sabemos que en la realidad no está comprobado. Eso el estudio yo lo mostré al comienzo de esta serie de presentaciones. Entonces, esto cada uno de ser verdad, de crear empleo, hay que mirar, hay que hacer las investigaciones pertinentes. Porque hay mucha especulación ahora. Por lo mismo se creó esta empresa para evitar tanta especulación. Es decir, no evitar, para mostrar más detenidamente las cosas y no dar cifras por dar cifras. Sin embargo, cuando el espectador les preguntó al Ministerio de Hacienda del pasado gobierno si hay estudios académicos o internos que demuestren que cada uno de los 229 beneficios han dinamizado nuestra economía, que no le dieron respuesta. Dije que hasta ahora estaban empalmando. Al preguntarle al nuevo gabinete, hasta ahora estaban empalmando. Entonces, eso es lo que quiere decir de que lo que les digo yo a ustedes, ¿no? Esta es la democracia. La democracia eso no lo ha logrado todavía perfeccionar. ¿Cómo se hacen de que esos empalmes no perjudiquen a los ciudadanos? Aún así, los descuentos reconocidos por la DIAN como beneficios representan apenas una pequeña parte del problema. El verdadero boquete que él habla, en palabras de Pardo, se esconde en un término renglón: el 55 de la declaración de renta bajo el modesto nombre de otras deducciones. Entonces, esto ahora lo vamos allá a explicar bien los beneficios, cuáles son las otras deducciones.
Según la cifra de la DIAN en el 2010, el renglón de otras deducciones, ya les mostré, fue de 7 billones para el sector extractivo, mientras que en el 2010, y el 2016 fue de 71 billones. Le saltó 1000% del 2014 al 2015, cuando pasó del 19,5 billones al 62,4. Yo les mostré acá, ¿no? Toda esta información viene de la DIAN. El que no crea esta información simplemente pregunta en la DIAN, se basa en el documento y dice: queremos corroborar que esta información es real, y la DIAN sabrá qué le responde. Aquí está, ¿verdad? Del 2010, otras deducciones pasaron de 7 billones en el 2010 a 71,9 billones en el 2016. Y el salto fuerte fue de el 2014, que pasó de 17 billones al 2015, que fueron 57,2 billones. A eso se refiere, para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, espero que les esté quedando claro esto. Ya vamos a ir a profundizar en la parte que hay que profundizar acá. De momento estamos mirando algo así someramente, cifras así en el tiempo, someramente. El espectador le preguntó a la DIAN si había investigado ese incremento exagerado de las otras deducciones en los últimos años, y la entidad respondió con una serie de evasivas, y solo dijo en 2 correos que esas investigaciones corresponden por competencia a la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria. Más burocracia ahí que no hace su trabajo, porque esa exageración, eso no debería de ocurrir. Y aquí en Colombia han acostumbrado a eso, lo han acostumbrado mucho, a subir exageradamente los impuestos. De repente, eso lo hicieron con los prediales también. Y por ley, y los mismos congresistas, los que nosotros elegimos, ellos mismos nos clavan la puñalada, porque cuando eso es votado, muchas leyes de esas son votadas por el Congreso, y el Ejecutivo lo que hace es reglamentarlas luego. Y eso sí, prácticamente poco se ha podido hacer contra llamaría yo esos abusos, ¿no? Porque para mí es un abuso llegar y trepar las cosas de esa manera en contra del Estado. Al ciudadano de a pie le aprietan más duro que a las corporaciones, es lo que están mostrando ahí. Lo que dice esta como ellos siempre quieren ser muy decentes para hablar. Lo mismo hasta yo también. No, pues, decente quiere decir no usar, por decir cosas de pronto que vayan a ser ofensivas hacia algo. Entonces lo que él está diciendo acá es de que está dando a entender acá es de que se hicieron esas deducciones, y que para hacerlas entonces o fueron chantajeados por el régimen, fue por las malas, chantajeados de que se van del país, chantajean a la ultraderecha que se van del país, entonces el país empieza a reducir los impuestos, o bajo soborno, que haya soborno. De alguna manera, alguna explicación lógica tiene que haber para que hagan esas deducciones. Eso es lo que está dando a entender el señor, pero obviamente no lo dice tan directo, porque pues obviamente ellos no pueden ser tan directos, ni yo tampoco. nadie. ¿Qué tal que uno fuera tan directo? Entonces eso es básicamente, estimada audiencia, lo que dice acá. Entonces ellos dicen que esas otras deducciones vienen de los gastos financieros de la compañía. Bueno, habrá una gama de cosas. Por su parte, Álvaro Pardo tiene una hipótesis para explicar el fenómeno que ocurrió justo el año en que el precio del barril del petróleo se desplomó. Lo que yo creo es que los empresarios, al ver afectada su rentabilidad por la caída de los precios del petróleo, pudieron haber decidido mejorar sus ganancias a través del menor grado de impuestos
vía deducciones tributarias. Pero entonces él dice esto así, pero no dice, ¿y cómo logró eso? ¿No será mediante el soborno y el chantaje? ¿Cómo hago yo para que alguien haga algo que está perjudicando al país, los ingresos del país? O chantajeando que me voy del país a la ultraderecha, y la ultraderecha mismo se empieza a temblar y se arrodillan y de una vez empiezan a darles gabela, o mediante el soborno, sobornando a los funcionarios, sea quien sea. Una de las dos. Eso es lo que él está dando, que no lo dice directamente, porque son, como les digo, es decir, no quieren ser tan extrovertidos. Por eso nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábolas, para evitar ganarse enemigos antes de tiempo. Lo único cierto es la incertidumbre que rodea el tema. Si bien el economista reconoce que hay algunas deducciones válidas, también en las otras deducciones se incluyen donaciones, los aportes a las campañas políticas. Acuérdense que estas donaciones se cuentan directamente al impuesto líquido. 25% de las donaciones descuentan al impuesto líquido. Pagos a clubes, regalías cuya deducción fue prohibida por el Consejo de Estado. Pues ya, en esa época sí, pero luego la volvieron a revalidar. En realidad, las otras deducciones son el hueco negro. Vean el tipo del hueco negro. ¿Y por qué no puede ser un hueco amarillo o un hueco blanco? Un término racista, de referir el color negro, referirlo a todo lo malo. Todos estos descuentos terminaron reduciendo la cantidad de dinero que pagan las empresas de este sector por impuesto de renta. Pues si viene en el papel el impuesto de renta para el 2016 fue el 2025, del 2010 fue el 25%, en la realidad la tasa efectiva es de 2.2% y las deducciones totales fueron de 19.8 billones. Esa de que ya habla aquí del artículo de deducciones totales es el costo fiscal, que es muy diferente. El costo fiscal es una cosa y las deducciones son otra. Miremoslo acá. Vea, aquí aparece como 19,3. Es el costo fiscal. Una cosa es el costo fiscal y otras cosas son las deducciones. Costo fiscal es lo que deja recibir el Estado, sino lo que, por haber colocado esas gabelas tributarias. Entonces, sí, prácticamente pues Pardo hace parte de la red de justicia tributaria, pues él está muy empapado de ese tema. Entonces lo que él dice acá, lo mismo que yo les digo, es decir, que haya un estudio claro donde se muestren los beneficios, que se verifiquen que se cumplieron los objetivos, el impacto fiscal, es decir, si le ha entrado dinero a la nación por otro lado. Entonces ya él se refiere aquí a Carrasquilla, prácticamente este artículo se lo dedicó, bueno, pero no le dedicó, pero pues obviamente uno cuando los oye hablar a esa gente que han estado en el poder todos estos últimos 200 años, uno queda anonadado. Entonces el que estaba de moda en esos días era Carrasquilla, y que obviamente siempre han tenido ese caballito de batalla, presidente tras presidente y ministro tras ministro de Hacienda. Eso es básicamente, estimada audiencia, lo que estamos mirando acá. Ya miramos esos dos artículos, ya, entonces vamos a revisar ahora sí el asunto, lo que tiene que ver con realmente lo que se está pagando. Vamos a mirar unas definiciones y agarrar el concepto ya claro de lo que son los beneficios. Dice, ingresos no constitutivos de renta. Esta es de la empresa gerencie.com. Muy buena, ellos explican muy bien. Entonces miremos acá. Dice,
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Por regla general, todo ingreso que reciba una persona natural o una empresa o persona jurídica está grabado con el impuesto a la renta o a las ganancias ocasionales. No obstante, la ley ha considerado que determinados ingresos no constituyen ingresos ni ganancia ocasional para efectos tributarios. Entonces, mirando acá dicen, ¿qué son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? Según el artículo 26 del Estatuto Tributario, un ingreso es aquel que es susceptible de incrementar el patrimonio del contribuyente, de manera que esa es la diferencia para determinar si un ingreso constituye renta o no. Oiga, incrementar el patrimonio del contribuyente, esa es la base y eso no lo inventó el gobierno colombiano ni el ministro Tato. Esto es algo, son bases que se usan a nivel internacional. Vamos a decir que son axiomas tributarios y que se aplican en todo el planeta Tierra. Es aumento en el patrimonio, dice el artículo 26 del Estatuto Tributario. ¿Qué quiere decir? De que usted pudo, al comienzo del año usted tenía tanto y al final tenía más, pues esa diferencia la tiene que, sean lo que sea, dinero, acciones, muebles, computadores, y al final llenó todo y resultó con más, tiene que pagar impuestos sobre eso, de donde le haya entrado el dinero. Pero ellos dicen que hay unos que no tienen por qué pagar de esos ingresos. Es decir, ya entonces sale de la norma. Y eso se hace, dice, no obstante, lo que traemos en este artículo son los ingresos que por expresa disposición legal no constituyen renta ni ganancia ocasional, aunque técnicamente al tenor del artículo 26 del Estatuto Tributario sí constituyen renta. Entonces, es importante precisar que todo ingreso por defecto constitutivo de renta o ganancia ocasional, y no es solo cuando una ley o forma así lo clasifica, que un ingreso constituya renta ni ganancia ocasional implica que por eso no se paga impuesto a la renta ni impuesto a las ganancias ocasionales. Participantes entonces vamos a mirar eso acá ya lo vamos a mirar. Entonces vamos a mirar aquí eso de los ingresos no constitutivos de renta. Simplemente se restan. Ya vamos a mirarlo aquí en la fórmula para que lo entiendan. Los ingresos no constitutivos de renta. Aquí en la fórmula está. Esta es una fórmula que yo lo he explicado varias veces. Es el artículo 26, el que habla del aumento del patrimonio. Que ese aumento del patrimonio en ese periodo de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre, aumento del patrimonio, hay que pagar impuestos. Entonces, el ingreso no constitutivo de renta se resta aquí al comienzo. Primero vamos a tener ingresos ordinarios y extraordinarios, que nos dan los ingresos brutos. Aquí vamos a restar las devoluciones, rebajas y descuentos. Y luego pues le restamos los ingresos no constitutivos de renta. Como yo les digo a ustedes, en toda esta ecuación, ustedes sabrán dónde resta. Aquí ya nos dan, hay que saber dónde, de que resta puede restar como resta, pero hay que saber dónde lo ubica, o acá o acá. Ya luego de eso obtienen los ingresos netos. Entonces lo que quiero que entiendan, que son los que les descuentan los costos y gastos relacionados con el producto o servicio que sí. Entonces lo que quiero que entiendan es que se restan aquí arriba, como un costo. Por decir, se ganaron tantos millones por una donación que le hizo el gobierno, una ayuda, entonces aquí los descuentan, no van a pagar. Al descontarlo quiere decir de que no van a pagar impuestos. Acuerden que al final es sobre todo el remanente que va descontando es que se paga el porcentaje de tarifa, que la nominal es del 25% y la CRE por aparte que es del 8% y luego lo subieron al 9%. Entonces eso es lo que hay que aclarar. Estimada audiencia, muchas gracias por escuchar estas presentaciones e investigaciones. Y también muchas gracias por sus donaciones a mi cuenta en el Banco de Colombia. Que tengan todos
un feliz día y un feliz año. Dear audience, thanks a lot for listening my presentations and investigations. And also thank you for your donations to my saving accounts here in Bank of Colombia, in Colombia, South America. Have a great day and a happy new year. Thanks a lot. Bye-bye.